El comienzo de la pesadilla. David De Gea rompe el silencio sobre los rumores de infidelidad. Durante años, David De Gea fue considerado uno de los porteros más admirados y respetados del fútbol europeo. Su imagen pública siempre estuvo ligada a la disciplina, el talento y una aparente estabilidad emocional que muchos aficionados envidiaban. Pero detrás de las cámaras, lejos de los estadios repletos y de los flashes de la prensa, el exguardameta vivía una realidad completamente distinta. Una realidad marcada por el dolor, la desconfianza y una profunda sensación de traición. Eso no era una vida. Era una pesadilla. Habría confesado el futbolista a una persona cercana, según medios españoles, que aseguran que el matrimonio del arquero atravesó meses extremadamente oscuros antes de que la situación explotara públicamente. Todo comenzó con pequeños rumores en redes sociales. Comentarios anónimos, fotografías ambiguas y mensajes misteriosos empezaron a circular lentamente en Internet. Al principio, nadie les prestó demasiada atención. Después de todo, las celebridades están constantemente rodeadas de rumores y escándalos inventados. Sin embargo, esta vez era diferente. Había algo más profundo detrás de aquella historia. Las primeras señales aparecieron durante unas vacaciones privadas de la pareja en Italia. Aunque públicamente parecían felices, varias fuentes aseguraron que la tensión entre ellos era evidente. Testigos afirmaron que apenas hablaban durante las cenas y que David pasaba largos momentos solo mirando el teléfono, visiblemente afectado por algo que intentaba ocultar. Un periodista del corazón llegó incluso a declarar en televisión: "Nunca había visto a David tan apagado. Parecía un hombre completamente destruido emocionalmente". Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir versiones aún más delicadas. Algunos medios insinuaban que la esposa del futbolista mantenía una relación secreta con una figura vinculada al mundo del entretenimiento. Otros aseguraban que existían mensajes privados comprometedores que habrían llegado accidentalmente a manos del arquero. Aunque ninguna prueba fue confirmada oficialmente, el silencio de David De Gea alimentó todavía más las especulaciones. Lo más impactante fue el cambio radical en el comportamiento del exjugador del Manchester United. Personas cercanas a él afirmaron que dejó de responder llamadas, canceló reuniones importantes y comenzó a aislarse incluso de amigos históricos. Algunos compañeros llegaron a preocuparse seriamente por su estado emocional. "Había noches en las que no dormía", comentó una fuente cercana al entorno deportivo del arquero. "Sentía que todo su mundo se estaba derrumbando". Mientras tanto, Internet se convirtió en un campo de batalla. Miles de usuarios debatían diariamente sobre la posible infidelidad. Algunos defendían a la pareja y acusaban a la prensa de inventar historias para generar clics. Otros estaban convencidos de que algo grave realmente había ocurrido. En programas de televisión españoles, los tertulianos analizaban cada gesto, cada publicación y cada fotografía de la pareja. Un simple "me gusta" en Instagram era suficiente para generar titulares explosivos. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue la manera en que David empezó a expresar indirectamente su dolor. En una publicación enigmática, escribió una frase que rápidamente se volvió viral. "A veces descubres demasiado tarde que entregaste tu corazón a la persona equivocada". Aquellas palabras incendiaron las redes sociales. Para millones de seguidores, aquello fue prácticamente una confirmación de que el matrimonio atravesaba una crisis devastadora. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos afirmaban que la relación llevaba rota desde hacía más de un año. Otros aseguraban que David había intentado salvar el matrimonio en múltiples ocasiones, pero que ya era demasiado tarde. Incluso surgieron rumores de fuertes discusiones privadas dentro de la residencia de la pareja en Madrid. La presión mediática se volvió insoportable. Fotógrafos perseguían constantemente al futbolista. Reporteros intentaban obtener declaraciones a cualquier precio. Cada salida pública era analizada milimétricamente. Y mientras el escándalo crecía, David parecía hundirse cada vez más en el silencio. Varias personas cercanas describieron una transformación alarmante en su personalidad.
El hombre tranquilo y sonriente que millones conocían había desaparecido. En su lugar, aparecía alguien agotado emocionalmente, distante y profundamente herido. Un excompañero reveló: "Nunca imaginé verlo así. Parecía haber perdido completamente la confianza en la gente". Pero lo más doloroso para el arquero no eran únicamente los rumores. Según algunas versiones, lo que realmente lo destruyó fue la humillación pública. Ver cómo su vida privada se convertía en espectáculo nacional terminó afectándolo profundamente. En medio de la tormenta mediática, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los seguidores. La pareja dejó de aparecer junta en eventos públicos. Las fotografías románticas desaparecieron poco a poco de las redes sociales. Y aunque ninguno de los dos habló abiertamente del tema, el distanciamiento era cada vez más evidente. Los medios comenzaron entonces a hablar de una posible separación definitiva. Algunos periodistas incluso aseguraron que David ya estaba viviendo temporalmente en otra propiedad mientras intentaba aclarar su situación sentimental. Sin embargo, el entorno del futbolista mantuvo un hermético silencio. Mientras tanto, los fanáticos seguían divididos. Muchos mostraban apoyo incondicional al arquero, enviándole mensajes de ánimo y solidaridad. Otros criticaban duramente la exposición mediática del caso. Pero independientemente de las versiones, había algo imposible de ignorar. David De Gea ya no parecía el mismo hombre. Y aunque el mundo todavía no conocía toda la verdad, una frase pronunciada supuestamente por él comenzó a resumir perfectamente el drama que estaba viviendo. Hay heridas que el dinero, la fama y el éxito jamás podrán curar. El escándalo apenas comenzaba. Y lo peor todavía estaba por llegar. La llamada que destruyó todo. David De Gea descubre la verdad. La crisis matrimonial de David De Gea ya había comenzado a convertirse en tema nacional en España. Pero nadie imaginaba que detrás de las cámaras existía una historia todavía más devastadora. Mientras los medios hablaban de rumores, el arquero vivía un auténtico infierno emocional que, según personas cercanas, estuvo a punto de destruirlo psicológicamente. Todo cambió una noche lluviosa en Madrid. David regresaba de una reunión privada con antiguos compañeros del fútbol cuando recibió una llamada inesperada. Al principio no quiso contestar. Había pasado semanas evitando conversaciones incómodas y alejándose prácticamente de todo el mundo. Sin embargo, aquella llamada insistió una y otra vez. Finalmente respondió. Del otro lado de la línea se encontraba una persona que conocía muy bien a la pareja. La conversación duró apenas unos minutos, pero bastó para cambiar completamente la vida del futbolista. Según varias versiones filtradas posteriormente por periodistas del Corazón, aquella persona le habría revelado información extremadamente delicada sobre su esposa. Información que, supuestamente, confirmaba las sospechas que David llevaba meses intentando ignorar. Fuentes cercanas aseguran que el arquero quedó completamente paralizado. Se le cayó el mundo encima, comentó un amigo íntimo años después. Hasta ese momento todavía quería creer que todo era mentira. Pero esa noche algo se rompió definitivamente dentro de él. Testigos afirman que David abandonó inmediatamente la reunión y condujo solo durante horas por las calles de Madrid. Algunos incluso aseguran que terminó estacionado cerca de un mirador, permaneciendo dentro del coche hasta el amanecer, incapaz de regresar a casa. A la mañana siguiente, el futbolista desapareció prácticamente del mapa. No contestó mensajes, canceló compromisos. Y durante casi 2 días completos, nadie de su círculo más cercano sabía exactamente dónde estaba. La preocupación comenzó a crecer rápidamente. Un antiguo entrenador reveló más tarde que varias personas cercanas al arquero intentaron localizarlo por miedo a que estuviera atravesando una crisis emocional severa. El silencio absoluto de David resultaba alarmante. Mientras tanto, en redes sociales, el escándalo explotaba sin control. Una fotografía borrosa comenzó a circular masivamente en Internet. Aunque la imagen no mostraba claramente los rostros, muchos usuarios aseguraban que la mujer retratada era la esposa del guardameta acompañada de otro hombre en un restaurante exclusivo de Barcelona. En cuestión de horas, el tema se volvió viral,
Los programas de televisión comenzaron a dedicar especiales completos al supuesto escándalo. Influencers, periodistas y usuarios anónimos compartían teorías cada vez más agresivas. Algunos incluso afirmaban conocer detalles íntimos de la crisis matrimonial. La presión mediática alcanzó niveles insoportables. Sin embargo, lo más duro para David no fue únicamente la exposición pública. Según personas cercanas, lo que realmente lo destruyó fue descubrir que varios conocidos ya estaban al tanto de los rumores desde hacía tiempo. Sentía que todos sabían algo menos él, reveló una fuente cercana al exarquero del Manchester United. Esa sensación de humillación lo consumía lentamente. David comenzó entonces a desconfiar de prácticamente todo el mundo. Amigos históricos dejaron de verlo. Algunos familiares aseguraban que pasaba horas encerrado completamente solo. Incluso hubo días en los que apenas comía. Parecía un hombre roto, confesó alguien cercano a su entorno. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar. Semanas después de la famosa llamada, David habría decidido enfrentar personalmente la situación. Según varias versiones, ocurrió una conversación privada extremadamente tensa dentro de la vivienda familiar. Nadie conoce exactamente las palabras que se dijeron aquella noche. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que hubo lágrimas, gritos y un silencio final absolutamente devastador. Después de aquella discusión, algo cambió para siempre. La pareja dejó completamente de mostrarse junta. Las publicaciones románticas desaparecieron. Y varios medios españoles comenzaron a hablar abiertamente de una separación inminente. Lo más sorprendente fue la reacción pública de David. Lejos de responder agresivamente o atacar a su esposa frente a los medios, eligió el silencio absoluto. Pero ese silencio terminó diciendo mucho más que cualquier entrevista. Cada aparición pública mostraba a un hombre emocionalmente agotado. Los aficionados comenzaron a notar detalles preocupantes. Mirada perdida, rostro cansado y una evidente tristeza que ya no conseguía ocultar frente a las cámaras. Incluso algunos periodistas deportivos afirmaron que jamás habían visto al guardameta en un estado emocional tan delicado. Mientras tanto, Internet seguía alimentando el escándalo. Miles de comentarios inundaban las redes sociales diariamente. Algunos defendían al futbolista. Otros criticaban la invasión mediática en su vida privada. Pero había un detalle que llamó especialmente la atención de todos. David dejó de hablar sobre el amor. En antiguas entrevistas siempre se mostraba optimista respecto a la familia y la estabilidad emocional. Sin embargo, después de la crisis, sus declaraciones se volvieron frías, evasivas y profundamente melancólicas. Durante una conversación privada filtrada por un colaborador televisivo, el arquero habría pronunciado una frase que impactó a millones de personas. Cuando la confianza se rompe, ya nada vuelve a ser igual. Aquellas palabras se convirtieron rápidamente en tendencia. Para muchos seguidores, era la confirmación definitiva de que el matrimonio estaba completamente destruido. Pero aún faltaba descubrir algo todavía más doloroso. Porque según nuevos rumores, David no solo habría sufrido una traición sentimental, también habría descubierto secretos ocultos durante años dentro de su propia relación. Y esa revelación terminaría llevándolo al límite emocional más oscuro de toda su vida. Ya no reconocía a la mujer que amaba. El derrumbe emocional de David de Gea. La tormenta mediática alrededor de David de Gea ya había alcanzado dimensiones gigantescas. Cada día aparecían nuevas teorías, nuevos rumores y supuestas filtraciones que alimentaban aún más el escándalo sentimental que sacudía al exguardameta español. Pero mientras el público debatía en redes sociales, David atravesaba en silencio el periodo más oscuro de toda su vida. Según personas cercanas, hubo un momento exacto en el que el futbolista comprendió que su matrimonio ya no tenía salvación. Ocurrió durante una madrugada particularmente tensa dentro de su residencia en Madrid. Después de semanas de discusiones, silencios incómodos y lágrimas ocultas, la pareja habría mantenido una conversación definitiva. Una conversación que terminó destruyendo los últimos restos de esperanza que David aún conservaba. Ya no reconocía a la mujer que amaba. Habría confesado posteriormente a un amigo íntimo:
Aquella frase comenzó a circular rápidamente entre periodistas del corazón y terminó convirtiéndose en uno de los titulares más impactantes del año. Pero lo más doloroso no fue únicamente la supuesta traición sentimental. Según fuentes cercanas al entorno del futbolista, David empezó a descubrir comportamientos extraños que llevaban ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Pequeños detalles que antes ignoraba comenzaron a cobrar sentido de manera aterradora. Llamadas a escondidas, viajes inesperados, cambios repentinos de actitud, horarios extraños, silencios incómodos cuando aparecía cierta persona en conversaciones privadas. Todo aquello empezó a destruirlo mentalmente. Sentía que había vivido una mentira, comentó una fuente cercana al exarquero del Manchester United. Durante semanas, David intentó mantenerse fuerte públicamente. Sin embargo, su deterioro emocional comenzó a hacerse evidente incluso frente a las cámaras. Los periodistas deportivos notaban que evitaba entrevistas largas y respondía con frases extremadamente cortas. En algunos eventos públicos, su expresión reflejaba agotamiento absoluto. Los seguidores empezaron a preocuparse seriamente. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Miles de aficionados escribían comentarios intentando animarlo. Muchos aseguraban que nunca habían visto al futbolista tan destruido emocionalmente. Mientras tanto, los programas de televisión seguían explotando el drama. Cada noche aparecían nuevos colaboradores, afirmando tener información exclusiva sobre la crisis matrimonial. Algunos aseguraban que la relación llevaba rota desde hacía años. Otros afirmaban que David había descubierto conversaciones privadas extremadamente dolorosas. Incluso surgieron rumores de una fuerte discusión ocurrida en presencia de personas cercanas a la pareja. Aunque nada fue confirmado oficialmente, el silencio absoluto del arquero seguía alimentando todas las sospechas. Pero hubo un detalle que cambió completamente la percepción pública del caso. Una tarde, David fue fotografiado completamente solo caminando por las calles de Madrid. Vestía ropa oscura, llevaba gafas de sol y evitaba cualquier contacto con fotógrafos o periodistas. Sin embargo, lo que más impactó a todos fue su expresión. Parecía un hombre devastado. Las imágenes recorrieron España en cuestión de minutos. Muchos usuarios comentaban que parecía haber envejecido años en apenas unos meses. Otros afirmaban que la tristeza en su rostro era imposible de fingir. Y entonces llegó la filtración más explosiva de todas. Un famoso colaborador televisivo aseguró en directo que David habría encontrado pruebas que confirmaban definitivamente la infidelidad. Aunque nunca mostró evidencias concretas, sus declaraciones provocaron un terremoto mediático inmediato. Lo que descubrió fue mucho peor de lo que imaginaba, aseguró el periodista. Aquella frase incendió completamente Internet. Durante días, el nombre de David De Gea se convirtió en tendencia mundial. Programas de entretenimiento en España, Latinoamérica e incluso Inglaterra comenzaron a cubrir la historia. La presión psicológica sobre el futbolista aumentaba cada vez más. Según fuentes cercanas, hubo momentos en los que David apenas podía dormir. Pasaba largas noches despierto revisando fotografías antiguas, conversaciones y recuerdos de una relación que, aparentemente, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Le dolía más el engaño emocional que cualquier otra cosa, comentó alguien cercano al entorno familiar. Pero lo más devastador aún estaba por llegar. Una persona muy cercana al arquero reveló que David comenzó a sufrir ataques de ansiedad debido a toda la situación. El constante acoso mediático, las especulaciones y la exposición pública terminaron afectándolo profundamente. Incluso habría considerado abandonar completamente la vida pública durante un tiempo. Solo quería desaparecer, afirmó supuestamente un amigo íntimo. Sin embargo, en medio de todo aquel sufrimiento, ocurrió algo inesperado. Algunas personas cercanas comenzaron a alejarse misteriosamente de la pareja. Amistades históricas dejaron de aparecer junto a ellos. Invitaciones privadas fueron canceladas. Y poco a poco, el círculo social alrededor del matrimonio empezó a fracturarse. Para muchos periodistas, aquello era una señal evidente de que la situación interna era todavía más grave de lo que imaginaban. David, mientras tanto, permanecía atrapado en un doloroso silencio. Hasta que una noche,
Durante una conversación privada filtrada posteriormente por la prensa, habría pronunciado unas palabras que dejaron helados incluso a sus seguidores más fieles. El amor puede convertir tu vida en el lugar más feliz del mundo, o en el peor infierno imaginable. Aquella frase se volvió viral inmediatamente. Y fue entonces cuando millones de personas comenzaron a comprender que el ex guardameta no estaba viviendo simplemente una crisis matrimonial. Estaba viviendo un derrumbe emocional completo. Pero aún quedaba un último capítulo. Uno que incluiría decisiones definitivas, lágrimas, confesiones inesperadas y una revelación final capaz de cambiar para siempre la imagen pública de la pareja. El final del matrimonio. La confesión más dolorosa de David De Gea. Después de meses de rumores, lágrimas, silencios incómodos y una presión mediática insoportable, David De Gea finalmente llegó al límite. El hombre que durante años había sido símbolo de tranquilidad y profesionalismo, ya no podía seguir ocultando el dolor que consumía lentamente su vida. La historia de amor que millones admiraban públicamente estaba completamente destruida. Y aunque durante mucho tiempo intentó salvar su matrimonio lejos de las cámaras, las heridas emocionales terminaron siendo demasiado profundas. Según fuentes cercanas al entorno del arquero, el momento definitivo ocurrió durante una reunión privada extremadamente tensa celebrada en Madrid. Aquella conversación habría durado varias horas y terminó marcando el final irreversible de la relación. Ya no quedaba confianza, reveló posteriormente una persona cercana a la pareja. Esa frase resumía perfectamente todo lo ocurrido. David había soportado meses enteros de dudas, rumores y humillaciones públicas. Había intentado proteger la relación del escándalo mediático. Incluso, según algunas versiones, habría perdonado situaciones que lo destruyeron emocionalmente. Pero llegó un punto en el que simplemente no pudo más. El dolor terminó siendo más fuerte que el amor, comentó un colaborador televisivo español. La noticia de la supuesta separación comenzó a filtrarse rápidamente entre periodistas y programas del corazón. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente el final del matrimonio, las señales eran cada vez más evidentes. La pareja dejó de compartir espacios públicos. Las fotografías juntos desaparecieron completamente. Y lo más impactante, David comenzó a cambiar radicalmente su estilo de vida. Varias personas cercanas aseguraron que el ex guardameta tomó la decisión de alejarse temporalmente de gran parte de su entorno social. Quería escapar del ruido mediático, de las preguntas constantes y del dolor emocional que lo perseguía diariamente. ¿Necesitaba respirar?, explicó alguien cercano al futbolista. Durante semanas, David permaneció prácticamente invisible para la prensa. Algunos medios afirmaban que estaba refugiado en una propiedad privada lejos de Madrid. Otros aseguraban que incluso había considerado abandonar España durante un tiempo para recuperar estabilidad emocional. Pero mientras él intentaba reconstruirse en silencio, Internet seguía convirtiendo su vida privada en espectáculo. Los titulares eran cada vez más agresivos. Traición, engaño, doble vida, matrimonio infernal. Esas palabras aparecían diariamente en programas de televisión y portadas digitales. La situación se volvió tan extrema que incluso algunos periodistas comenzaron a criticar el nivel de exposición mediática alrededor del caso. Sin embargo, hubo un momento que terminó rompiendo completamente el corazón de millones de seguidores. Durante una conversación privada filtrada por una revista española, David habría pronunciado una confesión devastadora. Lo más triste no es perder a alguien. Lo peor es darte cuenta de que nunca conociste realmente a la persona que amabas. Aquellas palabras recorrieron toda España en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Miles de aficionados mostraron apoyo al futbolista, mientras otros debatían intensamente sobre la veracidad de los rumores. Pero independientemente de las opiniones, había algo imposible de negar. David estaba completamente destruido emocionalmente. Un periodista deportivo que coincidió con él durante un evento privado aseguró que nunca había visto una mirada tan triste en un deportista de élite. Parecía un hombre vacío, comentó. El impacto psicológico de toda la situación comenzó a afectar incluso su relación con la fama. Personas cercanas afirmaron que David dejó de disfrutar la exposición pública
y comenzó a desconfiar profundamente de quienes lo rodeaban. Las traiciones, los rumores y la presión constante cambiaron completamente su forma de ver la vida. Pero en medio del caos, ocurrió algo inesperado. Poco a poco, comenzaron a surgir voces cercanas defendiendo al arquero públicamente. Excompañeros, antiguos entrenadores e incluso algunas figuras del entretenimiento español mostraron apoyo hacia él. Muchos admiraban la manera en que enfrentó el escándalo, sin atacar públicamente a su esposa ni convertir el drama en una guerra mediática. Ese silencio elegante terminó fortaleciendo todavía más la imagen pública de David. Mientras tanto, los rumores sobre la supuesta infidelidad seguían creciendo. Algunos periodistas afirmaban que existían secretos todavía no revelados. Otros aseguraban que tarde o temprano aparecerían pruebas definitivas capaces de sacudir aún más el escándalo. Sin embargo, David tomó una decisión definitiva. Según personas cercanas, decidió cerrar completamente aquella etapa de su vida y enfocarse únicamente en reconstruirse emocionalmente. Hay heridas que nunca desaparecen, pero uno aprende a sobrevivir con ellas, habría dicho durante una conversación privada. Aquella frase se convirtió rápidamente en símbolo del dolor que atravesaba el ex guardameta. Con el paso de los meses, David comenzó lentamente a reaparecer públicamente. Aunque seguía mostrando una actitud reservada, muchos notaron un pequeño cambio en él. Parecía decidido a seguir adelante pese al sufrimiento. Pero quienes realmente conocían su historia, aseguraban que algo dentro de él jamás volvería a ser igual. Porque detrás del éxito, la fama y el dinero, existía un hombre profundamente herido por la traición y el desamor. Y aunque el tiempo continuaría avanzando, una frase quedaría grabada para siempre en la memoria de millones de seguidores. Eso no era una vida. Era una pesadilla. Así terminó una de las historias sentimentales más impactantes y dolorosas que rodearon a David de Gea. Una historia llena de rumores, lágrimas, silencios y heridas emocionales que, según muchos, marcaron para siempre el corazón del famoso arquero español.